Muy buenos días, en el nombre del Señor. Hoy día es sábado 4 de septiembre del año 2021. Quiero llevarle a lo que dice el libro de Esdras, el capítulo 7. Y podemos leer ahí en la versión Reina Valera de 1960 en nuestro hermoso idioma español, a partir del versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hasta aquí nada más este pasaje, pero quisiera llevarles a que podamos leer también lo que es la versión Reina Valera contemporánea, ¿no? Vamos a ver y leemos el mismo pasaje, lo que dice el capítulo 7 de Esdras, ¿no? Bueno, hemos leído a partir del capítulo 6, dice: este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley del Señor, y Dios de Israel le había dado a Moisés, que Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió, porque el poder del Señor estaba con él. En el 7º año del reinado de Artajerjes, Esdras y algunos israelitas salieron hacia Jerusalén, y también sacerdotes, levitas, cantores, porteros y criados del templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, corría el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del mes y llegaron a Jerusalén el primer día del mes, del 5º mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias porque abrimos tu bendita palabra y es tu Espíritu Santo el que siempre está guiándonos. Gracias por nuestro amado Perú, Señor. Gracias por Trujillo, la libertad. Gracias por este día sábado, Señor. Hoy día, Padre amado, 4 de septiembre del año 2021. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos acercarnos al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor, y a todos los hermanos, amigos que desean siempre sentarse a tus pies, como en este momento nos sentamos a tus pies, en el poder del Espíritu Santo, el autor de toda la Biblia, de estos libros, Señor, de las Sagradas Escrituras, tu palabra eterna. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque en Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición, y que el Espíritu Santo siga guiando nuestra vida, nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, y guardarnos irreprensibles hasta tu venida.
Oramos, Señor, para que siga sobrando en muchos de nuestros hermanos, amigos. Aquí, Señor, en el Perú, oramos para que tú, Señor, levantes hombres y mujeres que sean probos, que realmente hagan del Perú una nación de justicia, de libertad. Señor, detén todos aquellos que tienen propósitos insanos, fanáticos, Señor, a veces fanáticos políticos que idolatrizan una ideología política, económica, y que ha fracasado siempre, Señor, el hombre, porque solo se endiosa y adora la creación antes que al creador. Detén también toda ideología religiosa que es perjudicial para el propio ser humano, para nuestra familia. Tú, Señor, glorifícate y levanta a tu pueblo, Señor, que más pastores evangélicos, pastores bautistas, pastores de las diferentes denominaciones evangélicas, Señor, no tengan temor de predicar tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí encontramos la primera segunda salida de Esdras con los hebreos, israelitas o judíos, como usted quiera llamarles, que salieron de Babilonia para ir y regresar a su patria, Jerusalén, o lo que llamamos Palestina, que le pertenece realmente a los hebreos, a los judíos, la tierra prometida por Dios a ellos. Pero lo que encontramos aquí es que, aunque yo he leído del 6 al 10, usted puede ver una lista de cómo es que en el reinado del rey Artajerjes de Persia, es que comienza el pueblo a salir. Recuerden, si leemos Daniel en los capítulos del 1 al 9, encontramos que Daniel vivió todo ese tiempo, desde que fue niño, cuando Jerusalén ya fue tomada, ¿no?, por los babilonios, pero unos 20, 25 años antes, Daniel fue llevado a Babilonia, justamente con muchos de los que eran del templo de la adoración. Lo interesante es que había pasado ya un promedio de 70 años, que Daniel lo aclara muy bien en Daniel capítulo del 1 al 9, como digo, inclusive luego las profecías hasta el capítulo 12 que todavía están por cumplirse. Pero vemos un detalle, ¿no?, que se mantuvo el sacerdocio, ¿no? Es decir, recuerden que al menos las dos tribus que quedaron en el reino de Judá era la tribu de los sacerdotes levitas y de los reyes. Es muy interesante, ¿no?, que aunque 10 tribus se separaron después del cuarto año del rey Salomón, y por el pecado de Salomón, se dividió el pueblo de Israel, ¿no? O sea, ¿cuánta responsabilidad tiene un líder, ¿no? Todo líder tiene responsabilidades. Si tú eres pastora, si tu iglesia sea de 5 miembros, Dios te ha puesto ahí como pastor de 5 miembros, 10 miembros, o te ha puesto como pastor de más de 22 millones de miembros de tu iglesia, aunque no es tu iglesia, sino de Jesucristo. Pero siempre hay una responsabilidad. Entonces hay que resaltar acá que todos ellos eran descendientes de Aarón. Es decir, eh, eh, el, la tribu de Leví y la tribu de Judá no perdieron su dignidad, no perdieron su identidad, ¿no? Qué feo es cuando una persona pierde su identidad. Es decir, nunca debemos perder nuestra identidad. Hablando en el plano nacional, político, tú eres peruano, puedes irte a Estados Unidos, te nacionalizas norteamericano, pero tú recuerda que naciste en el Perú y tu idioma materno
es el español. Luego te vas a Europa y en Francia te haces francés, ya porque eres un hombre o una persona de éxito. Y, y ya eres francés, nacionalizado francés, pero recuerda que te nacionalizaste norteamericano y recuerda que naciste en el Perú. Es decir, la identidad es muy importante, tanto en el plano religioso como en el plano político secular. Entonces, es muy importante lo que nosotros debemos destacar, ¿no? Y aquí vemos que la identidad religiosa, al menos de estas dos tribus, no se perdió, ¿no? Es decir, mantuvieron el sacerdocio, mantuvieron, digamos, todos los que eran de los descendientes de Aarón. Por ello, muchos dicen que posiblemente entonces la casta sacerdotal que llevó Nabucodonosor cuando él ya había tomado Jerusalén todo y se llevó a la mayor parte de los príncipes que eran niños, ¿no? Y dejó ahí a un rey sobre Jerusalén que debía obedecerle a él. Entonces, aquí vemos un detalle interesante. Nunca pierdas tu identidad, ya sea secular, nunca te olvides, ¿no? Nunca te olvides dónde has nacido, de tu familia, de dónde eres, ¿no? El idioma materno que hablas. Este es en el plano secular humano. Y en el plano religioso, nunca te olvides de la denominación, congregación, que te hablaron esta palabra eterna en Cristo Jesús y que te llegaron a que tú te conviertas. Y luego inclusive tú pediste al pastor, sí, pastor, yo quiero bautizarme, quiero pertenecer aquí a la iglesia. Luego de soltero decías, pastor, ya me enamoré, quiero casarme. Y pides al pastor que haga la ceremonia, ¿no? Y todo ello. Luego nacen tus hijos, pastor, aquí está mi hijo para dedicarlo. Y es interesante, ¿no? Cuando la Biblia nos habla justamente aquí, un paralelo que estoy haciendo con la época actual. Ahora, otra característica de la identidad, y es justamente el versículo 6, ¿no? De este capítulo 7, es la identidad con la doctrina, la sana doctrina. Al menos hasta el tiempo de Esdras, ellos tenían que ser fieles a la ley mosaica. Inclusive aquí no se menciona a los profetas, ¿no? Que ya habían existido. O sea, cuando ellos regresan al cautiverio, ya prácticamente estaba todos los libros escritos hasta Daniel, ¿no? El mismo Ezequiel. Solo faltaban los profetas después del exilio. Inclusive aquí mismo se levantan algunos profetas llamados menores, ¿no? Como Ageo, de Malaquías, etcétera, por ejemplo, Ageo, Nahum, profetas que animan al pueblo a reconstruir la ciudad y el templo. Esdras aquí es uno de ellos, ¿no? Zorobabel ya había hecho el primer viaje, ¿no? Y luego viene Esdras, luego Nehemías, o bueno, juntos. Pero algo que encontramos aquí, cómo es que la característica de un miembro del pueblo de Judá o el pueblo de Israel. Mire, este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley del Señor. Y escriba básicamente era aquel que tenía que escribir la palabra. En este caso era la ley y los profetas, ¿no? Es decir, los judíos se preocuparon muy bien de conservar la adoración al Dios tres veces santo y también mantener la palabra, que es la Biblia, ¿no? La Biblia al menos que se estaba escribiendo. Así como Dios se va revelando progresivamente,
El mismo Señor Jesucristo dijo que no hay palabras que Él no podía enseñarle a los discípulos en ese tiempo de 32 años. Hay cosas que se las diré después. Efectivamente, el doctor Lucas, ya que escribe el Evangelio de Lucas y escribe también el libro de los Hechos, prácticamente Hechos es un libro histórico, ahí denota cómo nuestro Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías esperado en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, en persona, que creemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Él mismo les dijo a sus discípulos, mientras estaba vivo, hay cosas que todavía no puedo decirles. Y luego de resucitado con un cuerpo glorificado, que a la luz de Romanos, en un estudio exegético de Romanos, al menos los primeros capítulos, es el segundo Adán, como dice Romanos capítulo 5. Es decir, Jesús en cuerpo, alma y espíritu resucitó, siendo ya mucho mejor inclusive que el primer Adán, que fue creado cuerpo, alma y espíritu y que recibió el soplo de Dios. Recuerden que cuando se creó al primer varón, no existía la mujer, existía solo el varón. Y el varón fue creado. Fue creado como un ser sexual, ¿no? No. El sexo no es en sí mismo, digamos, pecaminoso. Inclusive cuando Dios, en Génesis capítulo 1, cuando el hombre todavía no había caído, ya cuando Dios le crea al sexo opuesto, que en este caso es la mujer, llamada varona, o sea, masculino, femenino, ¿no? Que ahora niegan que niegan que exista eso, ¿no? Pero lo que ahí encontramos básicamente es cómo Dios tenía el plan perfecto, al menos todo el capítulo 1, que es la narración general de la creación, de unir a un varón con una mujer y los bendijo, según Génesis 1:27, para que comiencen la procreación en el Edén, en el Edén. Un detalle interesante que la Biblia no nos aclara, y hay muchas conjeturas, por eso hay muchos teólogos, por eso hay muchas denominaciones, ¿no? Porque Dios da la libertad para que tú tengas la libertad de seguirle a Él. Dios no quiere tenerte como un robot, sino Él quiere darte libertad para que le sigas, le ames y obedezcas. Algunos afirman que Dios le puso al hombre en el Edén, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y algunos teólogos manifiestan, inclusive en una simple lectura y aún con los estudios posteriores de conocer más el idioma bíblico, que a la luz como Jesús dijo que él vio caer a Satanás del cielo como un rayo a tierra. Entonces se complementa con el inicio de la creación donde Dios pone en el Edén. La pregunta quizás que tendríamos que hacer es, ¿por qué Dios no puso al hombre directamente en la tierra? Y la respuesta de algunos podría ser, si en esta corriente teológica, porque ahí estaba pues ya el juicio que Dios había hecho con Satanás y sus demonios. Porque los judíos creían que había hasta 4 niveles del cielo. El primer cielo, en la tierra, los hombres; el segundo cielo, lo que vemos de la atmósfera y donde nos permite el oxígeno darnos vida, que curiosamente es oxígeno, es aire, y que desde Génesis viene como el soplo de Dios. Es como que Dios nos ha dejado el aliento ahí, su aliento para vivir toda la creación. Entonces, y el segundo cielo es, el tercer cielo es el espacio, el universo que recién el hombre ha comenzado a conocer, ¿no? Y ve que el universo es infinito, no tiene principio ni fin. Y luego, el tercer cielo es el cielo donde estaban los ángeles y todo lo que es
el ejército de adoración a Dios. Y el cuarto cielo que enseñaban algunos judíos hebreos era donde estaba Dios, solo Dios. Entonces, cuando Pablo habla que él llegó al tercer cielo, tenía esa mentalidad de que un hombre y un ángel solo podía llegar al tercer cielo. Al cuarto cielo ya no, porque solamente Dios habita ahí. Incluso la interpretación de Isaías con la interpretación de Ezequiel, cuando Isaías 14 habla del rey, de un rey humano, pero ahí comienza a hablar la caída de Satanás. Y algunos interpretan básicamente que cuando Dios hace un juicio a Satanás y sus ángeles, porque él no se conformó con estar en el tercer cielo, él quiso estar ahí con la Trinidad, o sea, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el unigénito Hijo de Dios, estar ahí en la eternidad, digamos, no le bastó estar en el monte de Dios, que era el tercer cielo, sino quería estar sentado en el trono. Por eso dice Isaías, cuando se halló maldad en ti. Y es ahí entonces como es que encontramos básicamente ahí que el castigo que Dios hizo inmediatamente es degradar al diablo y sus ángeles y hacerlo inferior inclusive a los animales, ¿no? Que Dios ya había creado al hombre. Ahora, Dios, por eso, lo que vemos es que Dios protegió al hombre de las tinieblas y del diablo. Porque cuando ya el diablo se rebeló, entonces fue lanzado a la tierra y con él vinieron las tinieblas. Él era luz resplandeciente, pues estaba en el tercer cielo, en el monte de Dios. Pero él quiso estar en el trono cuando se halló maldad en ti, dice el profeta Isaías, ¿no? Y por esa razón que el diablo es un ser espiritual, no tiene cuerpo como nosotros, como Dios creó al hombre con un cuerpo. El diablo y sus ángeles fueron degradados, siendo superiores al hombre, fue degradado, no solamente inferior al hombre, sino animal. Si no lea Santiago capítulo 3, el propósito del diablo justamente es que usted no sea humano, se degrade a ser animal y a su semejanza. Eso es lo antagónico, o sea, lo opuesto, la oscuridad y la luz, ¿no? Es decir, aquí entonces encontramos cómo es que fue necesario que Dios proteja a su pueblo y lo sigue protegiendo aquí. Dios le dio los 10 mandamientos y dio más de 700 leyes a las 12 tribus de Israel para protegerles. Pero, pero ellos no solamente deberían, o sea, cumplir las leyes ceremoniales para limpiarse interiormente. O sea, la adoración que yo veía en el exterior me llevaba a un arrepentimiento sincero, concreto. Lamentablemente no hicieron eso, sino que más bien deificaron a la ley, deificaron el templo, o sea, convirtieron a la ley en su Dios. En vez de que la ley sirva al hombre, la ley le sirva al hombre, la ley mosaica debía servir al hombre para limpiarse interiormente y acercarse a Dios. Cuando se llevaba un cordero, no era necesariamente que el cordero, la sangre, ya yo cumplía, no. La idea era que al ver los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos que Moisés dejó, ¿no? Durante la caminata en el desierto que duró 40 años, porque Dios le dio los 10 mandamientos y no los cumplieron. Nada más ellos estaban, mientras Moisés esperaba la entrega de los 10 mandamientos, ya quebrantaban el primer mandamiento de no amar a Dios, sino de comenzar a hacer imágenes de animales. Hoy día hay muchas religiones, tanto judías, árabes,
que idolatran. Muchos judíos idolatraban a los ángeles también. Y había judíos que enseñaban que sí se podía postrar ante un ángel. Pero Apocalipsis, capítulo 22, justamente Juan, el discípulo amado, miren, él había aprendido de Jesús durante 3 años. Estuvo 40 días con Jesús resucitado y no había aprendido la lección que había que adorar solo a Dios. Y él se postra ante el ángel y el ángel lo levanta, dice, no, levántate. No. Lo que le faltó al ángel decir es que no has aprendido tanto, que has estado con el mismo Señor, que solamente adorarás a mi Señor, a Dios, no a mí, yo soy criatura. Entonces, aún los ángeles no tienen ese privilegio que tú y yo tenemos hoy día en este siglo XXI de predicar el Evangelio. Por eso no hay que creer a visiones de ángeles, porque los ángeles no tienen esa autoridad. De ahí que se interpreta Apocalipsis, cuando Dios escribe a los ángeles en cada iglesia, no son seres celestiales, no son ángeles, porque ellos no tienen esa facultad. Tienen la facultad más bien de cuidarnos. O sea, los ángeles están a nuestro servicio. O sea, los ángeles acampan a tu alrededor. Y haces mal cuando tú pones una imagen de ángel y adoras. Es igual, por ejemplo, Pedro, Pablo, ellos mismos nos enseñaron que hay que adorar a Dios. Y Pablo y Pedro enseñaron que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, algo que vemos aquí es que el pueblo al menos, tanto levita como el pueblo donde iba a nacer el Mesías, mantuvieron su identidad. Por eso dice aquí que en el 7º año del reinado de Artajerjes, Esdras y algunos israelitas salieron hacia Jerusalén. También sacerdotes, aquí también sacerdotes, levitas, cantores, porteros y criados del templo. Porque el templo debería nuevamente reconstruirse para que esté completo, inclusive la adoración sacerdotal levita, cuando el Mesías o el mismo Dios iba a venir en la persona de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo, cuando Esdras llegó a Jerusalén, corría el 5º mes del 7º año del rey Artajerjes. Ahí se contaban los años, los calendarios. Bueno, no calendarios, sino los tiempos se contaban con el reinado del determinado reino. Claro, después ya que se hicieron al menos este calendario greco-romano, inclusive a los días de la semana le pusieron los dioses de la mitología greco-romana, ¿no? Lunes, la diosa Luna; martes, dios Marte; miércoles, dios Mercurio; jueves, dios Júpiter; viernes, la diosa Venus, ¿no? O sea, la diosa del amor. Por eso los fines de semana comamos, bebamos, emborracharnos, porque Venus, viernes, era la diosa del placer, tanto para los los griegos como los romanos. Y sábado es al dios Saturno, ¿no? Y también el dios Saturno era de más festividad y todo ello. Y el dios Sol el día domingo, ¿no? Por eso algunos judaizantes siempre dicen, tiene que guardar el sábado nuestro, porque es el mismo sabbat de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y eso no es correcto, ¿no? No es correcto. O sea, no, se están mintiendo ahí, porque a veces los sabáticos o los que son ya de tendencia judaica dicen, bueno, tú no guardas, tú eres dominical, yo soy sabático. Y tú te reúnes el sábado a adorar a tu Dios Saturno. Entonces tú contéstale, tú te reúnes, perdón, el domingo para adorar a tu Dios Sol. Entonces tú contéstale, como ya dije, ¿no? Tú te reúnes el sábado para adorar a tu Dios Saturno. O sea, los que
los que realmente son sabáticos. Y cuando digo sabático, no me estoy refiriendo exclusivamente a los adventistas ni a los israelitas del nuevo pacto que han crecido bastante aquí en el Perú. Sabático, inclusive hubo una confusión en los primeros inicios después de la Reforma. Cuando Lutero hizo la Reforma, muchos quisieron cumplir la Biblia literalmente. Entonces, muchos reformadores ya en el siglo XIV, XV, XVI, ya comenzaron a leer la Biblia, entonces veían, caramba, ahí dice sábado, ¿no? Sábado, cuando ya es sabbat, por ejemplo, ¿no? Sabbat en griego, ¿no? Entonces, ellos comenzaron entonces a decir, ya que ya estaba este calendario que apareció, el calendario greco-romano, entonces dijeron, entonces ya no me reúno el domingo, sino me reúno el sábado. Porque creían, bueno, que el sábado pues era, era el séptimo día. De ahí que aún hasta ahora existen iglesias bautistas del séptimo día. Ellos no tienen nada que ver con adventismo ni nada. Son iglesias que pocas han quedado durante la historia que después de la Reforma, que fueron iglesias bautistas, pero ellos quisieron vivir a la usanza del Antiguo Testamento, guardando el Sabbat, y se llaman iglesia bautista del séptimo día. Pero después muchos dijeron, entonces, si el Antiguo Testamento hay que hacerlo, entonces hay que hacer sacrificios, hay que ir ahí. Y acá en el Perú, pues en la ignorancia hermenéutica, bíblica, hay grupos de que nacieron justamente como una religión made in Perú, o sea, hecha en Perú, de Ezequiel Atacuzzi, que fue un pastor adventista, según dicen, disciplinado porque cometió adulterio. Y él se separó con unas cuantas familias y se fue a los montes, y ahí supuestamente recibió las tablas de la... O sea, él repitió todo el Antiguo Testamento y se creyó Moisés, ¿no? Inclusive en el Perú, en los años 90, cuando él murió, lo velaron más de 4 días, etcétera, porque ellos decían que él había dicho que iba a resucitar, lo cual no se cumplió. Ahora, si menciono todo esto para ver cómo es que si en pleno siglo XX la gente sigue adorando a las criaturas antes que al Creador, también sucedía en ese tiempo. Pero los judíos sí fueron celosos, ¿no? Y ¿sabes dónde nace el celo? Cuando dice aquí el versículo 10. Y es que Edras se había entregado de corazón al estudio del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con sus normas y ordenanzas. Aquí es muy importante, ¿no? Porque noten, allí el texto bíblico, ¿no? En el hebreo, tanto en el hebreo, el texto masorético, o la Biblia Septuaginta, que ya circulaba, ¿no? 270 años antes de Cristo, 280, dicen algunos, ¿no? El texto tanto griego de la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento en griego, o el texto hebreo, ¿no? Hebreo arameo, ¿no? Aquí da pautas. Primeramente, y es que Edras se había entregado de corazón, ¿no? Eh, es decir, se había convertido. Un punto importante es que tú puedes ser un extremista religioso, pero sin tener a Dios en tu mente, en tu cuerpo. O sea, es decir, no has nacido de nuevo. El principio básico es la conversión. Por eso la predicación del Evangelio empieza con una invitación a que las personas reciban al Mesías. Y Juan 1:2 dice, más a todos los que le recibieron. Bueno, a muchos no les gusta, no, recibir, no, recibir, ponen tantas
excusas. Ya, entonces, vamos a cambiarlo. Entonces, más a todos los que se entregaron a Cristo. Entregaron. Los que recibieron. Aunque el término recibir es admitir, aceptar. Cuando tocan el timbre, yo tengo que ver por la ventana si la persona que viene es conocida o no. O sea, yo no puedo dejar entrar a nadie, menos ahora en este tiempo de hoy día sábado, 4 de septiembre de 2021, donde aún a veces los ladrones se disfrazan de empleados, ya sea de las empresas eléctricas, del agua o de telefonía, y dicen que vienen a arreglarnos y al final son ladrones que después nos roban. Entonces yo no puedo recibir a cualquier persona, aunque la Biblia me manda que debo ser un buen samaritano. Y es por este tiempo, ¿no? Entonces, pero yo veo a algún sobrino, veo a algún hermano, y inmediatamente le abro la puerta, adelante hermano. Y estoy recibiendo. Esa es la idea, que tú reconozcas. Ahora, ¿cómo vas a recibir a alguien que no conoces? Entonces tienes que conocer. Y eso se llama la conversión, nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo. Y conocer a Dios justamente habla primero de la conversión. Y por eso acá vemos entonces el que la persona se convierta a Dios, nazca de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un hombre intachable, podría decir como lo dijo Pablo, ¿no? Hebreo de hebreos en cuanto a la ley irreprensible. Pero sin embargo Jesús le dijo, no te has convertido, no te has convertido. Aunque usted no lo crea, pero muchos de los escándalos de pastores, famosos, hombres, que hasta han hecho milagros y todo, y han tenido a la gente como un imán, y miles le seguían, ¿no? Como son los líderes, ¿no? Actuales, que son multitudes, le siguen y todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, así como los musulmanes, ¿no? Van a la Meca por miles, ¿no? Vas a la India, muchos adoran a la vaca, ¿no? Como una diosa, ¿no? Adoran a una imagen de una mujer con 4 o 5 manos. Y son miles los que siguen. Es decir, el que una religión tenga millones de seguidores no implica que sea verdadera. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, noten ahí cómo es que Esdras, lo primero que hizo es el tener un corazón convertido. Y para tener un corazón convertido está muy ligado con el conocimiento de la palabra, el oír la palabra. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que oye, el que oye, lee y guarda, ¿no? O sea, y oye en el griego, que es tan rico el griego como idioma, al igual que todos los idiomas que hablamos hoy día, el griego, acuo, la palabra acuo, está implícito en el obedecer. Quizás es lo que en castellano se dice escuchar, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Es decir, para muchos que dominan el idioma castizo, nuestro idioma español, el oír, bueno, yo escucho algo, ¿no? Pero escuchar es cuando ya me pongo atentamente a ver lo que dicen. Por ejemplo, yo puedo escuchar ahorita que dicen, pasan, ¿no? Como pasan acá, escucho un ruido, fresa, 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 2 soles, 2 soles. O sea, yo lo puedo escuchar, pero puedo oír, pero no puedo oír. Pero implícitamente escuchar es que yo salga a la calle y compre la fresa, ¿no? Compre la fresa. La idea de acuo, o oír, está implícito, como en castellano, el escuchar, ¿no? Es decir, eh, yo puedo escuchar que mi esposa me dice, amorcito, cuando vayas por el centro, me compras este medicamento. Yo lo escucho,
lo puedo oír en castellano, pero para que se cumpla el acuo, tengo que traerle el medicamento a mi esposa. ¿Qué pasa si me olvido? No, entonces digo, no, no se cumplió. Entonces, es muy importante que la palabra de Dios es buena oírla, escucharla y leerla, memorizarla inclusive, ¿no? Pero aquí tenemos entonces, Esdras había entregado su corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla, note, enseñarla a los israelitas, ¿no? Entonces, en otros términos españoles, es estudiar, obedecer y enseñar, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Noten cómo dice, escriba diligente en la palabra, ¿no? En la ley de Moisés, el versículo 6, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, hay una responsabilidad, mire, de todos nosotros, los miembros de la iglesia, más aún los que están en el liderazgo, ¿no? Y, y sobre todo, implica, ¿no? Estudiar, o sea, cuidadosamente la palabra de Dios, cuidadosamente, diligentemente. En segundo lugar, obedecer, aplicarla, practicarla. Y en tercer lugar, enseñarla mediante la predicación, mediante la enseñanza. De ahí la importancia que tenemos de seguir conservando las congregaciones, ¿no? Que ya debemos tener sabiduría en que así sea una congregación de 10 miembros o una congregación de 20, 200 o de 1000. La idea es que sigamos adelante, sigamos confiando en el poder, la misericordia de Dios, ¿no? El estudio de la palabra de Dios por parte de todos los miembros de la iglesia y más aún del pastor, del maestro de escuela dominical. Estamos en una época donde inclusive, no, pastor, usted tiene que en 2 minutos decir algo conciso. O sea, estamos, que rápido, rápido, instantáneo, ¿no? Y algunos ya pues están haciendo eso, ¿no? Ya que no, la gente no quiere sermones largos, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Cómo el diablo hace que la persona ya no adquiera más conocimiento. Esto lo dijo un sociólogo, ¿no? Cuando recién apareció lo que es las computadoras, o sea, las maquinitas para sumar, para restar. Él decía que los de la generación anterior a él, que no tenían esas calculadoras, todo lo hacían mentalmente y lápiz todo. Pero una vez que comenzaron a usar las maquinitas, se olvidaron hasta de sumar, ¿no? Igual también con la telefonía, ¿no? Cuando uno daba vuelta discado, siempre repetía los números y los números quedaban más rápido, ¿no? Después ya no, ahora con el teléfono, guardas todo, entonces ya te olvidas hasta el número, ¿no? Difícilmente guardas el número, tienes que verlo y hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la modernidad nos lleva a cada vez ser menos pensantes, menos intelectuales, ¿no? O sea, nos hace más brutos. O sea, un niño, por ejemplo, ahora de bebé, está viendo el celular, pero él puede inclusive hasta jugar ya en el celular. Una niña sale a cantar y se vuelve una niña famosa de 10, 5, 8 años, ¿no? Y caramba, se vuelve un youtuber, como dicen en inglés, ¿no? Una persona famosa de las redes, un líder importante en las redes sociales. Pero luego que ese niño crece, ¿no? No ha tenido una niñez normal, todo es virtual, ¿no? O sea, hay un peligro que puede darse
con esto de la pandemia, de que nos acostumbremos a que todo sea virtual, que yo esté aquí sentado y haga todo virtual. Y me presente un mundo virtual que en realidad no existe. ¿No? Puedo ver una rica comida, pero no la puedo saborear. Entonces hay que tener cuidado, que si bien es cierto, todo esto nos ayuda para predicar el Evangelio, pero lo que sí debemos entender es esto, ¿no? Que como el tiempo de Esdras, primero hay que convertirnos a Dios, nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Y luego estudiar cuidadosamente, diligentemente la Biblia, ¿no? Obedecer, aplicar, practicar. Y en tercer lugar, enseñar mediante la predicación con el ejemplo. Así que seamos esa generación como Esdras. Y más los pastores tenemos la responsabilidad de estudiar. Pastor, estudia, ¿no? Usa las redes ahora para estudiar, ¿no? Usa las redes para predicar. Yo estoy usando estas redes para predicar. No pretendo ser un youtuber, un famoso. Lo que quiero es que quede la palabra. Qué hermoso, mira, es como tú puedes aquí abrir la Biblia. Inclusive, si no es necesario que tú quieras saber el inglés, otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la nueva versión internacional también, ¿no? Y leemos, mire, dice, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Sarías, era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Agidot, Amarías, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice más adelante, ¿no? O sea, el pasaje que hemos leído, este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel, que le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y del Señor, el Señor su Dios estaba con él, ¿no? Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas. Interesante cómo acá usa el término israelitas, porque para muchos judíos, aunque eran de las 12 tribus, para ellos no tenían problema llamar hermanos también a las 10 tribus, ¿no? Entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores. Otra vez aquí mencionan, ¿no?, los servidores del templo. Ahora, esto sucedió en el 7º año de reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Ahora, Esdras, aquí está lo que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar a sus preceptos y normas a los israelitas, ¿no? Entonces, qué bueno que es acá justamente israelitas, porque se está pensando en las 12 tribus, ¿no?, de Israel. Entonces, la responsabilidad del pastor es estudiar, pero primero convertirse, haberse nacido de nuevo, por supuesto, es tácito para nosotros. Y estudiar cuidadosamente, diligentemente, obedecer, aplicarla, practicarla y enseñarla, ¿no? A través de la predicación, la enseñanza, a través de estos medios, ¿no? A través de los cultos, la escuela dominical, la oración, cultos familiares, la oración. Cada día estamos enseñando la palabra en nuestra manera de vivir. Y el estudio de la palabra de Dios por parte del pastor, entonces debe ser diligente, estudie. Segunda de Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. O sea, trabaje duro como obrero. Use bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra, ¿no? Interprete exactamente lo que dice la palabra. Y vamos justamente aquí, porque no quiero leerlo yo solamente, sino en 2 de Timoteo
2:15, ¿no? 2:15. Vamos a ver. Ahí entonces, mire, ya tenemos, aquí ve. Esfuérzate, ya la nueva versión internacional. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta bien la palabra. Pero como usted es tradicional, o vamos entonces a la de 1960, ¿no? Porque para muchos es su Biblia. La de 1960 te dice lo mismo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿no? Entonces, yo soy de la generación que aprendió de memoria la palabra, la versión 60, 1960. Pero me he acostumbrado a ver otras versiones, o sea, no le tengamos miedo. Por ejemplo, me encanta lo que es la Reina Valera 2015, ¿no? Que prácticamente menciona lo mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra, ¿no? Solo que la Reina Valera 2015 usa algo del texto crítico, ¿no? Que no usa la Reina Valera del 60. Y también, por ejemplo, la Biblia, la traducción del lenguaje textual, ¿no? La palabra de Dios para todos, no, la palabra de Dios para todos, es también otra versión que podemos usar como consulta, como estudio. Dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de verdad, ¿no? Claro, nos hemos acostumbrado a evangelio como si fuera evangelio un término sagrado, pero en realidad evangelio en el griego significa buenas noticias. Por eso cuando dice evangelio de Jesucristo es buena noticia de Jesucristo. Entonces tenemos que alarmarnos por las traducciones. Usted también, mire, agarra acá este programita que está ahí y puede usted poner, la nueva traducción viviente también es una traducción que nos ayuda, ¿no? Dice, esfuérzate para poder presentar delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. Lo que sí hay que reconocer es que las nuevas versiones a veces ya es una interpretación, ¿no? Es una interpretación, toda traducción tiene ya su demanda de dar el pensamiento de traducción. Y para nosotros, tanto la traducción Reina Valera, inclusive las actualizadas, tratan de acercarnos al texto y enseñarnos la palabra de Dios para primeramente ser salvos, aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador, y luego de ver la palabra, o bien nos explican, si es que no se lee y escribir, me van a enseñar que luego tengo que bautizarme, sumergirme en las aguas y pertenecer a la iglesia local, congregación local, donde somos la familia de Dios, con el propósito de extender el reino del Señor. Bueno, hasta aquí esta parte de la palabra de Dios. Así que todos nosotros, hermanos, amigos, le ayudo a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y si no se ha convertido, primero conviértase a Dios, luego sepúltese en las aguas del bautismo y comienza a ser parte de esa congregación. Pastor, pero ahí solamente van 10 hermanitos, ya, únanse esos 10 hermanitos. Y esos 10 hermanitos luego se van a convertir en 20, en 200, ¿no? Bueno, esta pandemia nos ha impedido, inclusive hemos reducido nuestra membresía, muchos se han enfriado, se han alejado. Pero por una parte, como decía un pastor, amigo pentecostal, me llamó y dijo, Pastor Conchado, pero está bien por una parte que no se, la gente no se reúna, porque así sabemos quiénes son realmente los que siguen al Señor, o solamente son uno más del montón, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, a usted, querido amigo, hermano, conviértase a Cristo, acepte a Jesucristo, sepúltese en las aguas del bautismo, un bautismo bíblico,
y empiece a vivir una vida nueva. Únase a una iglesia local donde los pastores o el pastor, los diáconos, los maestros de escuela dominical le van a enseñar diligentemente la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.